la sesión 4. Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿quién tengo por acá? Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Listo, voy a empezar. Y hoy, como les mencioné, vamos a ver la sesión 4. Vaya, qué rápido. Estamos jueves. Y en esta sesión 4 vamos a ver, creo que está... Ah, ya, esto va para acá. Listo. La sesión 4 es la gestión de riesgos y control interno en TI. Seguimos viendo algunos aspectos que ustedes, o si no aspectos, sino temas que van a encontrar ustedes dentro de esa auditoría. Eso depende, claro, del alcance que se ha tenido dentro de la gobernanza dentro de la empresa. Entonces, ustedes van a ver temas que ellos quieran alcanzar con, con esta auditoría. O sea, quiere sacar una certificación, un ISO 27001. Entonces, vamos a ver otros ciertos puntos. Y lo que vamos a ver, estos puntos que están aquí, y el objetivo es evaluar riesgos tecnológicos y controles asociados. Aquí vamos a ver 3 puntos: los riesgos de TI, controles preventivos y correctivos, y el ISO 31000. ¿En qué versión está el ISO 31000 en estos momentos? Y una pregunta que ahora que estaba leyendo un reporte para hace una hora, hablaban de, ¿el Perú tiene una política de ciberseguridad? Esa es mi pregunta. Internet. Ahí está Internet. ¿Tiene una política de ciberseguridad o tiene estrategias? Que son distintos, ¿ah? Una cosa es una política, que está escrita, normas generales, y una cosa es una estrategia. Son cosas muy distintas. Entonces, la pregunta es, ¿tiene una política de ciberseguridad? Vamos a ver. Voy a comenzar con unas noticias que he estado viendo también en el transcurso de estos días para esta sesión 4. América Latina fue la región más golpeada por ransomware en el 2025. Vaya, que sí. Vaya que sí. Vaya, vaya. Ajá. Y no lo van a escuchar. Lo voy a compartir mejor. Sí, acá está. Ajá. Listo. La región más golpeada dice que es Latinoamérica, el LATAM. América Latina cerró 2025 como la región con mayor proporción de organizaciones afectadas por ransomware en el mundo, con más del 8% de las empresas impactadas, de acuerdo con Kaspersky. México se ubicó entre los mercados más expuestos dentro de la región. Los ataques evolucionaron hacia un modelo basado en robo de credenciales, accesos comprados y filtración de datos, más que en el cifrado tradicional de sistemas. Esto ha elevado la presión sobre las empresas, especialmente en entornos con acceso remoto y servicios en la nube. Microsoft colocó a México como el segundo país más afectado de América Latina por ciberamenazas durante el 2025. A esto se suman más de 58 billones de intentos de ciberataques registrados en el país, según FortiGuard Labs. El crecimiento de la actividad maliciosa no se limita al ransomware, sino que refleja una exposición constante de redes corporativas, aplicaciones y sistemas empresariales ante distintos tipos de intrusión. En este contexto, el ransomware se ha consolidado como un riesgo operativo y de seguridad de datos, al combinar robo de información sensible, extorsión y vulneración de accesos corporativos críticos. Descarga la app de El Economista y Fíjense, lleva con... fíjense en eso, ¿ah? Alto porcentaje. Claro, está dentro de la presentación. Vas a encontrar dentro de la presentación, ahí está el link. No te preocupes. Ahí está. Por eso le paso esa información a ustedes. Lo pueden tener actualizado. Bien, esto es en América Latina. Vamos a mirar nuestro continente en sí. Nos tratamos de proteger, nos tratamos de defender con lo que, podemos decir, lo que tenemos, los conocimientos más avanzados que podemos tener, claro, y también la parte de recursos económicos, ¿no?
porque los equipos se cuestan caros. Bien, y otra pregunta, que esta es del 1 de marzo del 2026. Dice que alerta en empresas. Y creo que hasta ahora, y eso creo que no ha variado. Dice que el 52% de los latinoamericanos, vamos a mirar otro continente, guardan datos del trabajo en la nube personal. O sea, en su Drive o su OneDrive, lo tienen ahí de su trabajo, pero pocos los protegen. ¿Qué nos dice esta noticia? Dice que esta adopción acelerada no siempre va acompañada de políticas, ese es un resumen sí, claras, ni de una cultura organizacional enfocada en ciberseguridad. El 52% de los latinoamericanos utiliza cuentas personales para almacenar archivos laborales en la nube. Ahora, es una práctica que pone en riesgo la información, por supuesto, sensible de la empresa que uno tiene ahí guardado, y expone a las organizaciones a incidentes de seguridad difíciles de controlar. Ahora, esto aumenta la probabilidad de filtraciones. Por supuesto que sí, hay filtraciones, accesos no autorizados y pérdida de información crítica. Genera una brecha amplia y va a ir creciendo si sigue haciendo estos usos de seguridad conocida como el Shadow IT. Y este Shadow IT es el uso de plataformas y aplicaciones no autorizadas por el departamento de TI. Ahora, dicen, ¿por qué lo utilizamos, no? Se hace también la encuesta a este grupo de personas. ¿Por qué? Dice que el 58% lo utiliza para liberar espacio en dispositivos, el 25% para compartir archivos y el 72% para respaldar información. La información está ahí, está en su OneDrive o en su Drive y trae problemas, ¿ah? Ahora, hay bastantes políticas de seguridad que se implementan para esto, están los logs. Entonces, tengan cuidado porque algunos le llaman la atención, valga la experiencia. Un tiempo pues, comenzaban a usarlos en la nube, uno guarda con información, ¿no? Entonces te llama la atención, experiencia porque se los digo. Te llama la atención y hay unas molestaciones, etc., etc., ¿no? Al respecto. Bien, en cual ya no los uso. Porque hay problemas, eso de filtración y acceso no autorizado, si pierde información, quién sabe. Entra a su Drive y tiene información de la empresa y comienza, pues, información en manos ajenas. Bien, comienzo con el primer punto, riesgos de TI. Y los riesgos de TI son eventos potenciales. Eso sí, son potenciales que pueden afectar la confidencialidad, la integridad o disponibilidad de información, la triada que tenemos del SIT, de nuestra empresa, del core de nuestro negocio. Ahora, incluye amenazas como ciberataques, fallas tecnológicas, errores humanos, la parte más débil del cuidado de esta información, y desastres naturales. Se evalúa considerablemente la probabilidad de ocurrencia de impactos en el negocio, por supuesto, porque tenemos que ver nuestro impacto en el negocio. Si cae, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo levantamos nuevamente la sesión de nuestro negocio? O como dicen, entramos nuevamente a internet, estamos aquí, estamos con vida, no nos pasó nada. Ahora, base para definir controles y estrategias de mitigación, estos riesgos de TI. Un ejemplo, voy a poner así, empresas de e-commerce enfrentan riesgos de ataque de ransomware, caída de servicios de cloud, los Amazon Azure, pueden ser uno de ellos, fuga de datos de clientes, y se realiza evaluación de riesgo con matriz impacto probabilidad. Voy a hablar de un punto que es fuga de datos de cliente, que es importantísimo. Y este es la fuga de datos de clientes. Ustedes tienen que ver en el documento que le presentan a auditorías cómo contrarrestan esta fuga de datos de clientes. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué medidas toman? ¿Qué políticas tienen ustedes al respecto? Bien, ese es un incidente de seguridad donde la información confidencial, o sea, se expone, accede o transmite sin autorización, ya sean por errores internos, o sea, dentro de la institución, configuraciones deficientes
o ciberataques. Eso siempre hay esos problemas, ¿no? Ya sean errores internos o configuraciones deficientes. Siempre he sugerido, ¿no? Que siempre busquen un buen proveedor, un proveedor respecto a eso, y que le puedan asesorar para hacer eh, evitar esos errores internos, ¿no? Y configuraciones deficientes, ¿no? Y esos ciberataques, ¿no? Provoca también graves daños reputacionales, la reputación, hay que cuidarla acá, económicos y legales, bueno, en todos los aspectos, ¿no? De la reputación, y requiriendo medidas como encriptación, autenticación multifactor, lo MFA, y protocolo de respuesta. Eso lo vimos en la primera sesión, en autenticación multifactor. Y otro aspecto de la clave de fuga de datos está la diferencia clave, o sea, a la diferencia de una violación de datos o un ataque malicioso, la fuga a menudo es accidental, provocando por configuraciones incorrectas en la nube o errores humanos. Fíjense eso, errores humanos. Y sucede. Están los sistemas obsoletos, robo de dispositivos, políticas de contraseñas deficientes y vulnerabilidades de software. Las políticas de contraseña ustedes saben que son de 12 a más. Si ustedes sean curiosos, ¿cuánto debe ser nuestras políticas de contraseñas seguras? Ya no son 8, ¿eh? Son de más, de 12. A uno se dice 16. Y tienen que poner caracteres especiales, letras, números, etc. Más pequeño es esa contraseña, es mucho más vulnerable. Por eso trata de que sea mucho más amplio, de 12 a 16. Aspectos claves de fuga de datos, las consecuencias, la pérdida de confianza del cliente, pero va a perder la pérdida de confianza, por supuesto, multas regulatorias y riesgos operativos. Ahora, es cambiar también la contraseña, activar el doble factor de autenticación y bloquear mensajes sospechosos. Es muy importante poner el doble factor de autenticación. Bueno, lo he visto, más veces se ve en bancos. ¿No? Puede ser que una empresa lo utilice. Hasta ahora no he visto, pero bueno, yo te lo he visto en bancos, esto de multifactor. Ahora, ¿cómo protegerse? Una puede ser la encriptación de datos, está en la norma, debe estar escrito en tu auditoría ahí. ¿Cómo voy a protegerlo? Ah, ya, voy a protegerme con una encriptación de datos. Ah, ya, muy bien. Usted tiene una política de encriptación de datos. Muy bien, usted trabaja así. Transforma la información en códigos ilegibles para personal no autorizado. Totalmente legible. Manda la información y solamente ve letras, números, una combinación de ellos. No se entiende lo que ha enviado. Bien, y el otro es la autenticación del doble factor. Añadir una capa de seguridad adicional a lo que usted sabe. Una vez mencionamos, usted sabe su clave de 4 números. Ingresa sus 4 números y automáticamente usted recibe un mensaje en su celular con otros 4 números, que le da la entidad financiera o bancaria, y usted ingresa esos 4 números. Doble factor. La otra manera es limitar quién pueda visualizar o modificar información sensible, esas son las gestiones de acceso, y lo más importante es capacitar al empleado sobre la ciberseguridad. Es bueno que todo lo sepa y debe estar en su documento de auditoría cómo son las capacitaciones, cómo fueron realizadas, en qué periodo los realizan. Y los temas deben estar en una cuadrícula ahí. Cómo fueron realizados los temas, cuánto tiempo fue realizado, a qué personal fue realizado en qué tiempos. Tiene que estar ahí ese documento. Y eso es importantísimo, porque es la parte más débil de una empresa. Capacitar, sensibilizar, capacitar y seguir. Claro, porque nosotros vamos a seguir actualizando también nuestra certificación, nuestra auditoría y nuestros procesos, políticas y procedimientos que deben estar ahí, nuestra auditoría. Y siempre actualizándose. Aquí vamos a mencionar uno de riesgos de TI. Simpático la presentación, me la voy a poner por acá. A ver. Sí, acá está. Voy a compartirlo, si no, no lo van a ver. Deja de compartir, deja de compartir.
Deja de compartir, si no, no lo vamos a ver. Y está acá. Listo. Aquí va. Para cualquier empresa que gestiona su información. Voy a poner inicio para que pueda escucharse. Ahí va. La fuga de datos es uno de los problemas más serios para cualquier empresa que gestiona su información en la red. Genera afectaciones económicas, consecuencias legales e impacta la reputación de la compañía. A diferencia de una violación de datos que ocurre tras un ataque cibernético, una fuga de información puede ser accidental o resultado de malas prácticas de seguridad. Para garantizar la custodia y el cuidado de los detalles más íntimos del funcionamiento de una empresa y de las personas que la integran, es fundamental implementar soluciones de seguridad, como la encriptación de datos y capacitar a los empleados sobre ciberseguridad. La encriptación de datos es una técnica de seguridad que convierte información legible en un código incomprensible para que solo personal autorizado pueda acceder a ella. También es recomendable utilizar autenticación de 2 factores, es decir, incluir una capa extra de seguridad solicitando una segunda verificación, como un código enviado al teléfono móvil. Además, es importante tener contraseñas fuertes y únicas para acceder a las cuentas en la nube y gestionar bien los permisos de ingreso, limitando quién puede ver o editar la información sensible. El valor de los datos para una organización es incalculable, ya que su pérdida puede tener consecuencias irreversibles. Los principios de la seguridad de la información, como la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y autorización, son esenciales para proteger esa información. Además, es crucial implementar políticas de seguridad que aborden la gestión de incidentes, procedimientos de respuesta rápida y una comunicación efectiva con las partes interesadas para mitigar cualquier riesgo. Protege tu información y mantén tu seguridad siempre al día. Hay que proteger nuestra información, como dicen aquí, y estar siempre al día en eso, en esos aspectos. Y eso se involucra a todos, no solamente al sector tecnológico, sino a todos. Todos estamos involucrados ahí. Es nuestra empresa. Bien, otro ejemplo, vamos a ver el riesgo de exfiltración de datos mediante la IA generativa, donde empleados suben código propietario o datos sensibles a modelos públicos, exponiendo la propiedad intelectual. Este es un ejemplo de ese riesgo de TI. Y esta exfiltración de datos mediante IA generativa representa un riesgo totalmente muy fuerte, crítico, de seguridad, donde la información confidencial sale de los límites seguros de una organización, ya sea por uso involuntario o malintencionado. Uso involuntario, malintencionado, y es almacenada o expuesta por terceros. Ahora, este fenómeno se intensifica a medida que más trabajadores adoptan herramientas como, por ejemplo, ChatGPT, para mejorar su productividad, a menudo sin controles corporativos adecuados. Fíjense ustedes, a usar una herramienta ChatGPT o otro modelo de IA, ¿no? Uno lo hace por mejorar su productividad, por supuesto, porque la IA es una herramienta para saber usar, pero no puede traer estas consecuencias, a menudo sin controles corporativos adecuados. Tenemos que tener otra medida de seguridad, otro riesgo de TI que tenemos ahora. Y principales riesgos de mecanismos de exfiltración incluye un ingreso accidental de datos o los chatbot AI, perdón. Suelen copiar y pegar información confidencial, ¿no?, en chatbots públicos, para resúmenes o depuración, enviados y ser utilizados por el proveedor de IA para entrenar futuros modelos. Fíjense, toda esa información que ustedes, en este caso, su huella digital, voy a hablar de que hacen ustedes un clic de compras, envían un correo, ¿qué más? Ustedes su correo, hacen compras, contestan un WhatsApp, también estás dejando una huella. Ahora, usted deja información acerca de la empresa
Está creando a la IA, está llenándose de eso. Sigue entrenando la IA, ¿no? Almacenar indefinitivamente en servidores de terceros y potencialmente ser filtrados en respuesta de otros usuarios. Por supuesto que sí, porque ustedes ya, yo voy a hacer un prompt, voy a hacer peticiones, pido información y él me ofrece y me da esta información de su empresa. Entonces, mira, esta información de esta empresa, como ejemplo, ajá, tengo datos, nuestro amigo del ajeno, tengo datos, voy a trabajar aquí. Hay que tener mucho cuidado también al respecto de eso. Y se emplea, se ve eso, ¿no? Ponen su PDF en IA, hacen un prompt, él saca la información de ese PDF y comienza a trabajar él. Y crea tu cuadro de la empresa. Entonces hay que tener bastante cuidado al respecto. El otro punto sería ataques de inyección de instrucciones. Los atacantes pueden manipular agentes de IA mediante prompt. Sí, lo puedes hacer mediante prompt. Injection, para extraer datos sensibles almacenados en contexto de la conversación o base de datos conectadas. Sí se puede hacer eso. Pero tiene que haber una restricción al respecto para que no sea usado dentro de tu empresa. Ahora, memorizando modelos, la IA puede memorizar datos de entrenamiento privados o personales y luego reproducirlos involuntariamente en sus respuestas. Por supuesto que sí, porque él recibe peticiones y dice, ah, ya, sí los tengo, toma, acá está. Te dice la IA, no te pone restricciones, te da lo que tú solicitas. Dice, acá está, ¿quieres? Acá está. Te lo ofrezco porque lo tengo almacenado aquí en mi base de datos y lo puedo ofrecer. Ahora, y esto provoca fugas de datos de entrenamiento. Otro punto es la invisibilidad para herramientas tradicionales. La exfiltración ocurre comúnmente dentro del navegador al copiar y pegar, lo que no genera un movimiento de archivos detectables por las herramientas convencionales de prevención de pérdida de datos, sea conocido como los DLP. Y tomando este último punto es la violación de regulaciones. Este riesgo conlleva serias consecuencias, por supuesto que sí, legales y de reputación. Como lo mencioné, esta reputación hay que cuidarla, recuperarla es bien trabajoso. Ahora, y esto con regulaciones como la ley de la IA de la Comunidad Europea. Se está avanzando bastante en esta ley de IA dentro de la Comunidad Europea. Debe salir, bueno, todavía no porque todavía está en discusiones. Discusiones no creo que son acuerdos que se están llegando al respecto. ¿No? Y eso para sanciones significativas para el mal manejo de los datos de alto riesgo. Hay también quieren poner en la ley, en la norma de lo uso de los niños y jóvenes acerca de usar tanto la IA como usar un celular, ¿no? O un móvil. En los colegios están viendo eso, mucho más. Y en el uso de qué páginas pueden usar, ¿no? De juegos, no juegos, etc. Hay varias medidas que están haciendo. Ahora, seguimos con la explicación de datos mediante la IA generativa, y esto nos permite mitigar estos riesgos. La organización debe implementar políticas claras sobre el uso de herramientas de IA. Tenemos que poner políticas claras, cual creo que en nuestro país no avanza mucho, pero usemos algunas que están definidas, ¿no? Y que nos sirvan como modelo para implementar nuestras políticas. Utilizar versiones empresariales como protección de datos y educar a los empleados sobre el manejo de la información confidencial. Hay que saber usar ese manejo de información confidencial. Como va a ver ustedes un video más atrás, que yo no puedo ver pues, información de mi vecino, ni él ve el mío, ¿no? Es algo muy confidencial. ¿Se acuerdan ustedes que hablé también de la ley 29733? Nuestros datos son confidenciales, nuestros datos. No puede estar compartido para todo el mundo. Eso hay que tenerlo bastante, muy presente al respecto. Nosotros queremos confidencialidad de nuestros datos, también tenemos que respetar los otros datos también. Un resumen, a lo largo del riesgo de TI,
representa la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de los activos de información, causando un impacto negativo en los objetivos del negocio. ¿Sí? ¿No? Y este riesgo abarca desde fallas técnicas, estos riesgos, y errores humanos, hasta ciberataques sofisticados y desastres naturales. No se olviden de los desastres naturales. No solo hay riesgo de TI, sino hay también desastres naturales. Su gestión implica identificar, analizar y evaluar la exposición para determinar el nivel de riesgo residual. Ahora, eso me recuerda una vez, a un banco pasó eso, con una inundación, y eso fue en Ica o Chincha, uno de los dos. Se inundó totalmente, creo que era la época de Corpus Fuerte, es una época, no me acuerdo qué año era, pero esa misma noche tuvo que trasladarse todo. Todo se tuvo que trasladar, dos equipos, ruteadores, cableado, rack, todo se tuvo que mover esa noche. O sea, nos quedamos hasta comenzamos, esa emergencia fue a las 7:30, 8 de la noche. No, perdón, 9 de la noche. Nos quedamos hasta las 4, 5 más, hasta el otro día, hasta que la agencia esté operativa totalmente. O sea, equipos nuevos, todo nuevo. Claro, que la agencia, o sea, no podía tener ese momento porque esto está en lo inundado, pero tenemos la certeza que estaba de pie la agencia, se podía trabajar. Cajeros, también no, dos cajeros se tuvo que cambiar también, se me dio agua los cajeros. A propósito también el dinero, ¿no? El dinero también se dio de agua. Cambio de todo. eh, Eso fue una experiencia así, de movimiento rápido. Hoy tuvimos unos buenos apoyos de terceros, de otros proveedores que se movieron rápido en caso de cajeros, porque eso lo llena a otra entidad, llena el cajero a otra entidad. Claro, ubicación de los cajeros en lugares secos, ¿no? Y después fueron puestos en sus lugares. Una bonita experiencia de trabajo en equipo. Se hizo ese trabajo. Ahora, vamos a pasar a un tema que son los controles preventivos y correctivos. Estos controles preventivos buscan evitar que los riesgos ocurran. Preventivos y correctivos. Actúan después de un incidente para reducir su impacto. Aquí incluye herramientas tecnológicas, políticas y procedimientos organizacionales. Debe haber políticas y procedimientos. ¿Qué cosa hay que hacer? En caso que le di ese ejemplo, esa experiencia, hubo políticas. Se sabía qué hacer. Se comenzaron, el primer momento era avisar al que estaba en ese momento en la red principal, y el siguiente paso fue mover equipos, y el siguiente paso fue avisar a las personas que iban a estar que viajen, llevando los equipos o un proveedor que lleve los equipos, una de las dos. En este caso, fue el técnico fue junto con los equipos, rápidamente, a una movilidad. Se coordinó con una movilidad rápidamente de un transporte en ese momento y salieron los equipos. También ahí con el proveedor conseguimos los switches que necesitamos, el equipo de comunicaciones, los racks que necesitamos, también con un proveedor que nos entregó en ese momento. En el camino nos entregó esos accesorios. Los cajeros, tuvimos coordinar eso con un proveedor también para llevar los cajeros. Los cajeros no son una cosa pequeña que pesa 2, 3 kilos, ¿no? Más de 200, 300 kilos, pesa más, creo que un cajero, y eso hay que trasladarlo. Todo que llevar. Era una emergencia en sí. Aparte decimos controles preventivos y correctivos para la continuidad del negocio y la seguridad de la información que debe tener el core de nuestro negocio. Y un ejemplo actual, vamos a hablar de FinTech. Preventivo,
autenticación multifactor, los MGA, preventivo, un hardware y monitoreo continuo, correctivo, hablamos de backup automáticos y recuperación ante desastres. Es importante tener backups automáticos o tener tu backup por un disco externo, lo puedes tener por automático. Antes se usaba por cintas, y por cintas era pues ¿cómo le puedo decir? Que trabaje en ese momento, o sea, usted se retiraba a las 7:30 o 6 de la tarde, 7:30 de la noche, se retiraba, dejaba conectado y ahora hay que esperar que funcione, ¿no? Que al otro día haya grabado. En vez en cuando no hacía eso el equipo, entonces hubieras perdido un día. Ahora, o sea, un día, un incremental, ¿no? Si vas a usar en ese momento, o un total de ese día si fuera un lunes. Eso depende de las políticas, cómo le realizan, la estrategia que tiene la empresa para su backup. En el caso, en mi experiencia, siempre había, los lunes era un total, tengo el lunes el total, y los restos de las semanas los tenía incrementales hasta el día viernes, si se trabaja el día viernes, ¿no? No, perdón, si se trabaja hasta el día viernes, hasta el jueves tenía incrementales. Y el día viernes sacabas un semanal de todo, o sea, un total. Ya tenías de una semana. Y así ibas por cada semana. Después tenías uno mensual, total. Y guardabas esa cinta mensual que la tienes. Eso depende de las políticas de cada institución. Ahora mayormente usan backup automáticos o discos externos, ¿no? Que la institución lo tiene. Estos backup automáticos y recuperación de desastres, los DRP, son para la continuidad empresarial. Y esto nos garantiza que la protección de los datos y la rápida reanudación de operaciones tras incidentes como ciberataques o falla del sistema. Eso es importantísimo. Si caemos, según nuestras políticas, procesos, procedimientos y tareas, sabemos qué hacer. Y eso está puesto dentro de nuestra auditoría. La auditoría debe estar ahí. ¿Usted qué realiza cuando cae su empresa? No está continuamente en Raspberry. ¿Qué realizan ustedes? Entonces ahí comienza el movimiento, ¿no? Mis procedimientos, mis incidentes, mis ataques, todo lo que tengo que realizar, mis backups, ¿no? Ahora, los backups copian los datos, por supuesto que sí. Depende del tipo de backup que hay que realizar, ¿no? Mientras que DRP ofrece un enfoque integral para restaurar sistemas completos, minimizando el tiempo de inactividad. Ahora, los backups no solo es suficiente sacar la data, ¿no? Que bien, ya tengo la data, ¿no? Pero lo más importante es cuánto demora de bajar esa data. Cuando suceden estos problemas, acerca de recuperar ante desastres, tengo que saber los tiempos que voy a estar afuera. ¿Cuánto tiempo voy a estar afuera? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Qué equipos voy a utilizar? ¿Con quién me comunico para hacer esto? Eso está dentro de tus políticas. Debe estar en esta auditoría. Ahora, los backups automáticos, protección de datos, la copia de seguridad automática aseguran que los datos estén respaldados sin intervención humana. O sea, significa que lo vamos a ver en la nube. Puede ser. Permitiendo una rápida recuperación. La frecuencia ajustable según la criticidad de la información. Claro. Usted decide si es diaria, horaria o continua. El almacenamiento generalmente en la nube o en ubicaciones geográficamente separadas para mayor seguridad. Y los beneficios está en la escalabilidad, si vamos por la nube, reducción de errores humanos, claro, no tocamos nada ahí, solamente se procede, y disponibilidad constante. Ahora, geográficamente separadas con mayor seguridad. Si tenemos backup, lo realiza, por ejemplo, tiene usted en su empresa un servidor dedicado a eso, a hacer backup, saber dónde guardarlos. Según este procedimiento de backups, son en 3 lugares. Yo les sugiero que sean 4. El otro es la reducción de error y disponibilidad constante, claro.
Y esa disponibilidad es saber si quiero, en un momento voy a estar inactivo en mi negocio con un ransomware o con phishing, ¿cuánto tiempo demoro? Tengo que saber eso para decir a las personas que ha tratado de hacer daño al negocio, estamos acá, estamos aquí nuevamente. Es decirle eso, estamos listos para seguir trabajando, no paramos. Bien, la recuperación de desastres, el ERP, es la hoja de ruta detallada para responder a interrupciones graves, incluyendo pasos, roles y responsabilidades. El objetivo clave son los llamados los RPO o los RTO, define cuántos datos se puede permitir perder, los RPO, cuántos datos me puede permitir perder y cuánto tiempo puede estar fuera del servicio, ¿no? El sistema, los RTO. O sea, ¿cuántos datos puedo perder? ¿5%? ¿6%? Vamos a definir ahí. Y el tiempo que estará fuera del servicio del sistema. Esto también es importante saber. Estamos en 2 horas. Todo arriba. Instalamos equipos, tenemos equipo de comunicaciones, tenemos otro operador. Cuando conectamos, la página está acá, sí. Tenemos una copia de la página, sí. No ha sido interrumpida, nada. No se ve afectada, no. Listo. Arriba nuevamente. Eso que hacer pruebas, ¿ah? No solo es mencionarlo en documentos en blanco y negro, sino hay que hacer pruebas en un momento. Para que vean los tiempos de respuesta, de verdad, la data bajó a las hora y media, bajó todo. ¿Cuánto se demoró instalar ese servidor? ¿Cuánto en las configuraciones? ¿Cuánto los service paths hemos puesto? ¿El RAID estuvo bien? Sí. ¿Qué son? ¿Nuestros equipos qué son? ¿HotSwap? Sí, son HotSwap. Ya, aumentemos un disco más. A un controlador de corriente también, asegurar también si son HotSwap o son virtuales, ¿no? Los servidores, la forma de cada uno lleva su negocio. Son características. Ahora, recuperación de datos de ERP incluye réplicas de máquinas virtuales, fíjense, réplicas virtuales, o un failover automático a sitios secundarios y protocolos de comunicación. Tener esa réplica de máquinas virtuales, eso sí, pues, puede tener un pequeño archivo. Claro, no sé qué más debe estar enlazado ahí, esas virtuales. Puesto una base de datos ahí. De repente, no sé. Pruebas periódicas, es necesario realizar simulacros para validar que los procedimientos de recuperación funcionen. Aquí está. Nuestros procedimientos deben funcionar, por eso tenemos que hacer pruebas. En un momento, y se toma eso mayormente, son los días que no se trabaja, ¿no? Un sábado y un domingo, de sábado a domingo, hacemos recuperación. Simulamos que cae todo, ya nos atacaron, perdimos todo, ¿cuánto recuperamos? En vez en cuando, los bancos lo hacen en un tiempo cuando está en producción, ¿eh? Eso te ve que está en un lapso de 10 minutos o más. Una vez, una prueba así, en el caso donde estaba yo trabajando, hicimos que la central cayera, cae la central, pero la que estaba, o sea, la que estaba fuera, en un sitio fuera de Lima, cayera, pero la que está en el centro de Lima no, trabajara. También tenemos otra central que está en el Callao. El Callao fue preparada para un momento si la central de Lima cae, no puede trabajar, la del Callao entra a trabajar. Eso preparamos, ¿no? Se preparaba eso con tiempo, ¿no? Con mucho criterio para hacerlo. Claro, y tener equipos que estén también en ambas partes y puedan sincronizar bien. Cae uno, entra el otro a trabajar. Soluciones de ERP modernas, está el Cloud Endurance DC Recovery. Este replica servidores físicos o en la nube, ¿no? A nivel de bloques para proteger contra el ransomware y permitir una rápida recuperación. Estas son soluciones de ERP, ¿no? Y están los Assurance Recovery,
Permiten la réplica y los failover de máquinas virtuales entre regiones, de Azure o entornos locales. Esta otra solución, los DRaaS, los Disaster Recovery and Services, los servicios gestionados por terceros, que alojan la infraestructura de respaldo, ideal para empresas que buscan soluciones externas y seguras. Es un tercero el que te va a apoyar acá. Sugerencia. Aquí está bien, es bonito que te diga un tercero. Te da la infraestructura de respaldo. Pero vamos a ver, me mete la seguridad, cómo están tus datos. Y eso también está dentro de tu contrato. Eso hay que revisarlo, leerlo bien, ese contrato. Como siempre les digo, en caso de tecnología y de servicios, los datos deben ser, o como debo decir, los datos no. El contenido debe ser detallado, no muy generales. Porque muy generales se puede tener muchas cosas. Mejor que sea detallado. Para que ambas partes estamos de acuerdo, ¿no? En este detallado, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Usted también? Sí, estamos de acuerdo. Y se firman esos contratos. No que después llegue a asperezas y después se llega a la parte legal, ¿no? Y eso no le conviene, creo, a ninguno, ¿no? Estar en esas partes legales. La combinación de ambos, o sea, los backups y los DRP, permiten a las empresas protegerse ante ciberataques, desastres naturales o errores humanos, asegurando esa continuidad del negocio. Esa continuidad del negocio que siga trabajando y no tener problemas en caso de estos ataques o desastres naturales, ¿no? Tener todo listo, pero eso es proactividad. Antes de, tenemos que nosotros estar antes de que sucedan estas cosas. Estoy previendo antes de que suceda. No reactivos. O sea, el momento sucedió y ¿ahora qué hacemos? Estos son antes de. Y en tecnología y creo en otros aspectos hay que estar siempre antes de. ¿Cómo crear un DRP, un plan de recuperación de desastres? Lo dejo ahí porque tiene un tiempo. Si nos alcanza, lo vamos a ver. Tiene un tiempo esto. Ese es como que un plan de recuperación de desastres muy interesante. Pero si nos alcanza, lo vamos a ver. Está en el 44. Ok. Listo. Otro ejemplo, voy a poner un ejemplo actual. Otro. Un control preventivo. La implementación de Zero Trust, una arquitectura Zero Trust, los ZTA, en control correctivo, una ejecución de un playbook automatizado de respuestas a incidentes, ¿no? Para aislar hosts infectados por ransomware. Ahora, estos playbooks automatizados de respuesta a incidentes son un conjunto de procedimientos estandarizados por herramientas SOAR, los Security Orchestration, Automation and Response, que permite detectar, analizar y contener y remediar amenazas cibernéticas. Y esto de forma rápida, sin intervención humana constante. Ahí dice que ahorra tiempo crítico, reduce errores y automatiza tareas repetitivas. Ahora, este play automatizado, estos componentes de play automatizado, dispara alertas de herramientas como hacían a firewalls o EDRs. Recopila automáticamente, hace una recopilación automática de datos sobre las IP. Toma esa las IP, usuarios o archivos sospechosos. Como antes de un play automatizado, está la parte lógica, las reglas definidas, los INDEF, para tomar decisiones basadas en el riesgo. Y acciones de respuesta, los bloques de las IPs, en firewall. Aislamiento de equipos o inhabilitación de usuarios, lo realiza. Los beneficios son un play automatización de respuestas, un playbook automatizado de respuestas a incidentes. Estos beneficios reducen el tiempo de respuesta de horas a minutos, estandariza las respuestas ante incidentes eliminando el caos. Hay que eliminar ese caos y libera el equipo de seguridad
para investigaciones complejas. Eso es lo que hace estos beneficios, playbook automatizado. Un resumen de controles y preventivos y correctivos actúa como barreras para evitar que ocurra un evento no deseado. Hay eventos que no quieren que suceda. Hay unos que piensan que están en la red y no tienen una seguridad bien planificada. Piensan que nunca va a suceder y cuando sucede, ahí comienza la forma de reactivo, ¿no? En caso de eventos no deseados, como el cifrado o la gestión de identidades, los controles correctivos se activan tras la detención de incidentes para restaurar los sistemas y minimizar el daño. Hay que minimizar ese daño como los respaldos o los planes de recuperación ante desastres, los DRP. Tenemos que minimizar esos daños, pero tenemos que prepararnos para eso, minimizarlos. Ambos pilares esenciales para mantener la resiliencia y la integridad de la infraestructura tecnológica. Eso es verdad, hay que prepararnos para eso. Es un trabajo que hay que hacerlo muy minucioso, saber los roles, los responsables que van a estar ahí, los tiempos que nos va a tomar. Sí, hay que ser muy responsable en eso. Es nuestra empresa, es donde trabajamos, ¿no? Entonces, eso, un momento al que darle prioridad. DLP en la nube, ¿cómo se manifiesta eso de DLP en la nube? Deja de compartir, para que ustedes lo puedan ver. Sí, esto es, acá está. Listo. Plan de recuperación. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de una empresa para recuperarse rápidamente de un desastre es clave para su supervivencia. Las soluciones de recuperación ante desastres, o DR en la nube, ofrecen grandes ventajas frente a los métodos tradicionales. Permiten un menor coste, ya que reducen el CAPEX, además de proporcionar escalabilidad y flexibilidad, ajustando los recursos según las necesidades. Los datos son accesibles rápidamente desde cualquier lugar gracias a la replicación geográfica y cuentan con protección avanzada, utilizando cifrado y medidas de seguridad robustas. Para garantizar la continuidad del negocio, es fundamental contar con procesos automatizados que minimicen errores humanos y aseguren una recuperación rápida y eficiente. Implementar un plan de DR no está exento de desafíos. Es importante definir RTOs y RPOs realistas, asegurar la compatibilidad entre sistemas y realizar pruebas regulares para garantizar la efectividad del plan. La coordinación entre equipos de TI, negocio y seguridad es crucial, así como la replicación efectiva de datos para evitar latencias o pérdidas. Además, es esencial gestionar entornos multisite y controlar los costes ocultos como el almacenamiento redundante y la capacitación del personal. Para una recuperación robusta, se necesitan herramientas de orquestación y automatización que simplifiquen la gestión de infraestructuras en la nube, automatizando tareas repetitivas y optimizando recursos. Las herramientas de replicación de datos permiten crear copias sincronizadas en ubicaciones remotas, asegurando una recuperación rápida. Además, las plataformas cloud ofrecen flexibilidad y reducen costes, pero es crucial elegir la plataforma adecuada para garantizar el éxito de la migración. IBM Flash System, junto con la experiencia de Evolutio, ofrece una solución robusta y escalable para implementar un plan de DR efectivo. Gracias. Le he dado una idea de cómo ustedes pueden usar SDLP en la nube. Fíjense lo que menciona, que debes tener un RTO, o sea, recuperación de tiempo,
y un RPO de datos en forma realista. Debe tenerse esa información. Ahora, y eso también debe estar dentro del documento de auditoría. ¿Cuánto de tiempo o RPO de datos vamos a obtener si hemos tenido un ataque? ¿Y cuánto tiempo vamos a estar arriba nuevamente? Como decirlo así. Nuevamente conectados, estamos nuevamente en Internet y estamos listos para seguir trabajando. Los puntos son importantes acá. Fíjense, tanto en un RPO, un DRP en la nube, perdón, como un DRP que usted puede tener con un servidor, ¿no? O comprando un equipo adicional o creando de sus backups que tiene. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera, como dicen algunos? Ahora voy a entrar al ISO 31000. ¿Y en qué versión estamos ISO 31000? Creo que estamos en 2018, ¿no? Si no me equivoco. El ISO 31000 proporciona principios y directivas para la gestión de riesgos. Por supuesto que sí. Define un enfoque estructurado, basado en identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. Y aplicable a cualquier organización y sector. Es aplicable, que sea para una pequeña organización. Claro, una pequeña, ¿no? Es una pyme, guarda su data, sus riesgos, listo, todo guardado. Pero si sigue unas políticas, y porque creo que una pyme piensa en grande, no va a quedar siempre pequeño, una vez ser mediana empresa, y debe ser una gran empresa. Entonces, hay que pensar en grande. Y comenzar con una organización, una política ya definida. Aparte, promueve la integración de la gestión de riesgos en la estrategia empresarial. Y este ISO 31000 2018 de gestión de riesgos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender o saber qué nos informa ese 31000 2018? Vamos a escucharlo. Muy bien, vamos acá. Para ver. Ya, listo. Ajá. ISO 31000 2018. Gestión de riesgo. Formación virtual, el team. Gestión del riesgo. Un daño a la reputación de la empresa o de la marca, pérdidas de información o económicas, lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009, a través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son: seguridad para los grupos de interés, eficacia ante situaciones de emergencia, acciones para posibles amenazas o riesgos. Mira esto, infografías en diferentes estilos, La propaganda. presentaciones con varias... Credibilidad y prestigio, seguridad y confianza, competitividad. Seguridad y confianza a colaboradores y clientes. Adecuada gestión de los riesgos. Cultura de prevención. Mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero,
La gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto, los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo, gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. La implementación del marco de referencia se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización. Hace 2 años necesitabas un diseñador, un editor de vídeo y un fotógrafo para tener contenido profesional. Disculpen la publicidad. Y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como
probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Y para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos. El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas, como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando, de llegar a presentarse, no hay oportunidad de recuperarse. No hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo, se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias, y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor.
Entre las consecuencias y el estado de resultados se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el TEAM. Gestión del riesgo. Gracias. Fíjense video de la gestión de riesgo, ¿no? Hay una valorización de riesgos que hay que darlo. Y hay varios criterios, ¿no? Para realizarlo. Esto lo puedo por acá. Listo. Bien. Un ejemplo actual de un 31.000. Empresa de salud digital implementa 31.000 para evaluar riesgos de fuga de datos clínicos, definir controles de acceso y cifrado, integrar gestiones de riesgo en decisiones estratégicas. Ustedes, si pueden ver ahí en internet, de salud tiene un ISO, ¿no? 27001-2022. Hay un buen video, es un caso de éxito, ¿no? Por decirlo así, que está trabajando ahí. Y si ustedes ven, es un video hecho en IA. Muy bueno, una descripción, ¿no? Un buen detalle al respecto. Eso lo menciono. Ustedes lo pueden ver, un caso, ¿no? Que se está realizando aquí. En Perú también está la parte del Ministerio del Trabajo, si no me equivoco. Sí, el Trabajo también tiene un ISO 27001-2022. Un ejemplo del 31.000, ¿no? Definir controles de acceso cifrado, en este caso cifrado, son pilares fundamentales de la seguridad de la información. El control de acceso restringe quién puede ver o usar recursos digitales. ¿Quién los puede ver? Yo restringo eso. ¿Quién nos puede ver los recursos digitales y físicos? Autenticando identidades y autorizando niveles de acceso. El cifrado convierte la información legible, lo que tenemos, en elegible, asegurando que solo usuarios autorizados con una clave puedan leerla. En el caso de WhatsApp, ¿no? WhatsApp dice que él usa cifrado, ¿no? En ambas partes, ¿no? O no. En ambas partes, dice ahí en su anuncio, usted usa cifrado, ¿no? De emisor a receptor, receptor a emisor, si le responde, ¿no? Hay un cifrado ahí. Los controles de acceso, en caso vamos a un poco hablar de ellos, los controles de acceso son mecanismos de garantía que los usuarios sean quienes dicen ser, autenticación, y que tengan permiso para realizar acciones específicas, autorización. Hay tipos. Uno que son basados en roles, conocidos también con los RBAC, los RBAC, los obligatorios, conocidos como los MAC, MAC, o de discreción, los DAC. Hay tipos basados en esto de control de accesos. Componentes incluyen identificación, en la parte de autenticación, en este caso contraseñas, biometría, etc., autorización y registros. Control de acceso, digamos, con la finalidad es limitar el acceso a la red, a los datos, que son importantes, aplicaciones y espacios físicos, a menudo bajo política de Zero Trust. Es una arquitectura Zero Trust. Mínimos accesos. Te doy mínimos accesos y tú comienzas a trabajar. Quiero ver tener los accesos a otros lugares, muy bien. Se da los accesos. Y eso también debe estar escrito dentro de la auditoría. ¿Cómo doy esos accesos? ¿Cómo un usuario me pide accesos adicionales? Y eso debe estar dirigido a un correo, ¿no? O sea, correo a su jefe inmediato al responsable de esa base de datos, y esa base de datos le da responsable nuevamente a tecnología, ya muy bien, ¿a qué grupo va a pertenecer? A tal grupo, se le asigna, y mediante un correo responde eso. Esas son sus políticas, sus procedimientos que tienen que ser realizados. Ahora, ¿y cuánto tiempo puede demorar? ¿Qué prioridad tiene? Tiene que estar escrito ahí. Detallado. Con lo menciono siempre, detallado. Es lo mejor. En caso de cifrado de encriptación, es un proceso técnico que enmascara información, lo enmascara totalmente, confidencial,
para prevenir accesos no autorizados, ¿no? Y los datos son almacenados como en tránsito, ¿no? En funcionamiento transforma textos planos en textos cifrados mediante algoritmos. Todo es un momento de algoritmos. Ahí comienzan a trabajar. Traigo mi mensaje de urgente, va a un algoritmo y es enviado. Si es capturado por ahí, ya la persona de lo ajeno tendrá que crear su algoritmo para poder descifrarlo, ¿no? Otro cifrado de encriptación utiliza claves simétricas, una misma clave, o asimétricas, que son pública y privada, para cifrar y descifrar. Eso depende cómo va a ser esas claves, ¿no? El objetivo es garantizar la confidencialidad, asegurando que si los datos son interceptados, sean ilegibles, totalmente ilegibles. Esa es la idea, el objetivo sí, porque hay una meta, de hacer eso ilegible totalmente. La relación entre ambos, el control de acceso decide quién entra, él decide eso, quién entra. El cifrado protege el contenido si alguien logra evadir esos controles o intercepta la información, combinándose para una protección integral, tanto como los controles de acceso como el cifrado. Cifrado, vamos a hablar un poco de cifrado. De acá, el cifrado. Ok, cifrado es acá. Voy a compartir. Mira, sí. El cifrado es una técnica crucial en la protección de datos, transformando información legible en un formato incomprensible. Esto asegura que los datos sensibles no caigan en manos equivocadas, como los datos financieros o historiales médicos. Las organizaciones utilizan el cifrado como una barrera contra ataques externos e internos, base de comunicaciones seguras. A través de algoritmos avanzados, el cifrado convierte datos en un formato que parece una serie de caracteres aleatorios. Un ejemplo claro de cifrado diario es el HTTPS en navegadores, que protege datos intercambiados con sitios web. El cifrado simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves. Sin la clave de descifrado, los datos cifrados son prácticamente imposibles de recuperar, por lo que es esencial protegerlas. Los sistemas de cifrado modernos como AES son extremadamente seguros, dependiendo de la longitud y gestión de clave. El cifrado puede consumir recursos adicionales, pero los avances tecnológicos minimizan su impacto en el rendimiento. El cifrado César fue uno de los primeros ejemplos documentados, desplazando letras para proteger mensajes. WhatsApp implementa cifrado de extremo a extremo, asegurando que solo los participantes puedan leer los mensajes. Los primeros usos del cifrado datan de la época romana, evolucionando y refinándose a lo largo de la historia. Con la llegada de las computadoras, el cifrado se volvió más avanzado, permitiendo cifrar grandes volúmenes de datos. Ok, muchas gracias. Eso sigue evolucionando hasta este momento de nuestra tecnología. Y seguirá evolucionando, eso sí, no hay que descartarlo. Va a seguir evolucionando porque va a aparecer otro tipo de tecnología. Unos dicen que ya hemos llegado. No, yo pienso que no. Ese es mi punto de vista, ¿no? Todavía falta más. Todavía creo que estamos en la mitad de la revolución industrial 4.0. Uno dice que ya empezamos la 5.0, ¿no? Pero a mi punto de vista todavía no. Creo que estamos en la mitad, o menos de la mitad todavía de revolución 4.0. Falta más, mucho más. Un ejemplo de 31.000, una aplicación del proceso 31.000 para evaluar el riesgo de dependencia de proveedores críticos, los SWOT Cloud, y establecer estrategias de tratamiento de riesgos ante posibles caídas globales de servicio. En esto hablando de esa dependencia,
de proveedores críticos de SaaS, ¿no? Software Services y Cloud, esa dependencia genera riesgos significativos para la continuidad operativa y la seguridad de la información. Esa dependencia, o sea, esto incluyendo interrupciones de servicio, aumento incontrolado de costos, pero principalmente costos, y ciberamenazas. Y estos riesgos más de esta dependencia es el bloqueo del proveedor, ¿no? Los vendor lock-in, ¿no? Falta de estandarización que dificulta la interoperabilidad y portabilidad de datos. Haciendo difícil cambiar de proveedor en vez en cuando. Está haciendo difícil los vendor lock-in. Una interrupción operativa, los outage, fallos en la nube puede provocar pérdidas o corrupción de datos si los procesos de respaldo fallan. Por eso les mencionaba, es bonito, ¿no? Sí, es algo maravilloso tener tu información arriba en la nube, sea rápido, escalable, maravilloso. Me ahorra equipos, ¿no? Pero, como le mencioné siempre, le he mencionado creo desde la primera sesión, lean sus contratos. Lo digo por experiencia propia, lean sus contratos. Puede aparecer muchas cosas que ustedes, como les digo, el momento en que lo necesiten, no tienen el apoyo. Están libres, sueltos. Eso lo digo por experiencia. Después, hablando de principios de riesgo de dependencia, riesgos de seguridad, aquí habla ya de porcentajes. Fíjense, el 61% de las organizaciones tienen dificultades para ajustar la configuración de las aplicaciones SaaS. Tienen esos problemas a las normas de cumplimiento, incluyendo configuraciones incorrectas, APIs inseguros y accesos excesivos a datos. O sea, no tengo esa seguridad, ese riesgo de seguridad, 61%, es bastante. Es bastante eso. Y creo que son 4 o 5 empresas nomás que ofrecen ese servicio, ¿no? No sé cuál será la mejor. No me abstengo a decir eso, no sé quién será la mejor. Riesgo inherente y de terceros, la seguridad inadecuada de los proveedores crea riesgos que el cliente no puede controlar directamente. Eso es verdad, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar directamente, ¿no? Ahora, los riesgos financieros, por supuesto que riesgos financieros, tienen un costo, eso sí, la adquisición que provoca retrasos, nos provoca retrasos de dinero, sobrecostos también, y ineficiencias operativas. Todo nos está generando costos ahí. Es dinero. Mi empresa, yo hago un negocio, algunos dicen sin lucro, ¿no? Pero yo pienso que todo negocio genera lucro, ¿no? Hasta los que son del Estado, ¿no? Generan lucro. Porque si nosotros, por ejemplo, usted recibe impuestos que el Estado, o sea, de todos los que trabajamos, pagamos, compramos, etc. Ese dinero es puesto en carreteras, el cual las carreteras me van a generar que los productos que estén afuera, o sea, fruta, verduras, etc., alimentos, lleguen a Lima y a diferentes ciudades del país. Me está generando un ingreso, me está generando mucho más ingresos porque gasto de gasolina, me va a pagar impuestos, etc., etc. Entonces sí me genera. Tengo un negocio ahí hacia abajo de los impuestos, ¿no? Con los impuestos que yo recibo del Estado. Y ese dinero lo puedo utilizar para otras cosas. Por ejemplo, crear colegios. Me genera mucho más impuestos. Ya, llevamos un colegio para esa población. Llevamos postos para tal población, ¿no? Más infraestructura, caminos, carreteras, pistas, ¿no? Agua y desagüe, alumbrado eléctrico, conectividad. Sí, genera eso. Entonces, todos creo que lucran con, diciéndolo así, ¿no? Nos generan para dar otras cosas más. A ver, sí. Aquí vamos a ver 31.000. Voy a dejar de aquí, lo voy a activar esto acá. Aquí van a encontrar una señorita seria por su ISO 31.000.
Errores fatales, dice, no puede ser. Acá está la señorita, está seria. Voy a implementar, ya, sí, está bien, esto va a ser. Aquí va, listo. 5 errores fatales. Si sigues implementando SaaS como lo has hecho, podrías estar tirando tu inversión por la ventana. El 70% de las implementaciones tecnológicas no logran sus objetivos. Errores a la vista. Empecemos con el primero. Error 1. No planear adecuadamente. Sin un buen plan, estás destinado a fallar. Error 2. Abandonar la solución. El 75% de los SaaS se abandonan por mala experiencia del usuario. Nadie quiere una herramienta que no puedan usar. Error 3. La información duplicada puede hacer caos en tus operaciones. Vamos al error 4. Elegir un proveedor solo por apariencia. Investiga bien. Esos gastos ocultos duelen. Error 5. Ignorar la resistencia al cambio. 50% de los empleados rechazan nuevas tecnologías. Entrena y empodera a tu equipo desde el principio. Cada error puede costarte mucho. Planifica, evalúa, comunica. Para más consejos sobre SaaS y negocios digitales, suscríbete ahora. Eso es verdad, un punto que habló del proveedor. Eso sí es verdad. Tienen que, no por apariencia, ¿no? Escójalo bien. Un proveedor que tenga experiencia en el giro que ustedes están. Pero que tenga realmente la experiencia de saber en qué empresas ha desarrollado eso. ¿Qué más ha desarrollado? Ha hecho proyectos. ¿Cuánto tiempo ha trabajado ahí? ¿Por qué se retiró de dar esos servicios? ¿Ha tenido algún problema, algunas penalidades que no puedo realizar? Eso siempre es bueno averiguar de tu proveedor. Y un resumen del ISO 31000 es un estándar internacional. Proporciona principios y directrices genéricas para gestionar cualquier tipo de riesgos de manera sistemática y transparente. Este ISO 31000 ofrece un marco de gobernanza para integrar el riesgo en la toma de decisiones de toda la organización. Se basa en el ciclo de comunicación, consulta, monitoreo y revisión constante para adaptarse al entorno cambiante. Tenemos entornos cambiantes, la tecnología crece en forma exponencial. Todos estamos metidos en tecnología, en diferentes carreras, pero estamos ahí con tecnología. Y si tenemos negocios, tenemos que tener tecnología porque tenemos que competir por las diferentes empresas que están alrededor. Tenemos que competir si queremos crecer, por supuesto. Y como lo mencioné, en una pregunta que hice, no sé, no es tanto al aire, ¿el Perú tiene una política de ciberseguridad? Si ustedes han revisado en sus celulares, dice que no, pero tiene una estrategia, 2026-2028. Pero para llegar a una estrategia tenemos que crear primero las políticas, ¿no? Porque esas son las normas que establece la estrategia. O la estrategia enfocada a unas metas de esas políticas que tenemos. Voy a hacerle escuchar este video, es muy interesante. Pequeño, para que ustedes lo puedan escuchar. ¿Dónde está? Ya, va a comenzar recién. Para que ustedes lo puedan escuchar. Ya debemos tener estas políticas, ¿ah? Estamos en un mundo globalizado, debemos tener esas políticas ya definidas. Aquí va. Seguridad y de procedimiento, ¿qué se debería hacer para que eso no vuelva a pasar? No solo la RENIEC, o el RENIEC en realidad, sino a otra institución. El Perú no tiene una política de ciberseguridad como política estatal. Ya ahí tienes La SECDI no había publicado alguna... No tiene publicado, entonces. Tiene una propuesta que, de hecho, es una propuesta que todavía está en debate. Tenemos desde el año 2008 la obligación de tener el ISO 27001, que es un estándar de seguridad que lo puedes desplegar, pero que esto requiere desarrollo de capacidades en las personas, no solamente tecnología.
las soluciones que han empleado ahora, por ejemplo, de que no te puedas conectar del mismo número IP, que no puedas tener múltiples cuentas al mismo tiempo conectadas, alguien ha podido estar recopilando la información ya y sin que esto se pueda tener. Todas estas medidas técnicas no sirven para corregir el problema de fondo, que es yo debería acceder a mis datos. No tengo por qué acceder a los datos de todos los vecinos, ni los vecinos deberían poder acceder a los míos de una manera masiva. Esto añádeselo con que el tema de ciberseguridad requiere una inversión constante, requiere capacitación constante y aún no estamos listos. Se requiere 50.000 expertos en ciberseguridad y apenas, en el mejor de los casos, tenemos unos 1.000 y estoy juntando todos. ¿Tenemos 1.000? O sea, necesitamos 50.000 y tenemos 1.000. Y estoy siendo exagerado, ¿eh? En términos de ciberseguridad. Fíjense en eso, ¿ah? Ese es un video de hace 2 años. Ese que les estoy mostrando a ustedes. De hace 2 años. Ahora, si ustedes revisan un poco ahí en internet, hay estrategias, sí. 2026, 2028, hay una estrategia definida, por supuesto. Pero para eso necesitas tener políticas. Porque esas estrategias, como le mencioné, llegan a metas, y metas de políticas de ciberseguridad. Tengo aquí, ¿qué más tengo acá? Ah, de bibliografía de fuga de datos. Todavía tengo un poco de tiempo, sí, tengo un poco de tiempo. Voy a pasar a ese que no lo vimos, porque tiene un tiempo. Acá está. ¿Cómo crear tu DRP, un plan de recuperación de desastres? Lo voy a salir de acá. Una señorita ya que explica una manera práctica y sencilla. Aquí lo voy a compartir para que ustedes lo puedan escuchar. Listo. Un DRP, un plan de recuperación de desastres. Plan de continuidad de negocio, como todo buen proyecto, debe de tener un muy buen plan. El plan de continuidad de negocio lo que nos permite es garantizar la continuidad de nuestras operaciones en caso de que algún incidente de seguridad se materialice. En SOS Ingeniería le queremos enseñar cómo hacer su DRP, esta vez muy enfocados en el tema de las copias de seguridad. Acompáñenos en esta capacitación. Hoy vamos a hablar del plan de recuperación de desastres. Es un tema muy importante que queremos enseñar a ustedes cómo hacerlo y nos vamos a enfocar un poquito en las mejores prácticas a nivel de copias de seguridad. Entonces, el día de hoy, pues como les estaba diciendo, esta invitación está relacionada con el plan de recuperación de desastres. Este plan, pues prácticamente es un requisito fundamental para toda compañía que pretenda garantizar la continuidad de su negocio, ya sea en caso de una catástrofe natural, errores humanos, problemas técnicos, situaciones de índole mundial que puedan generar pérdida de datos. La pandemia en la que hemos estado expuestos desde el año 2020 fue una muestra clara de la necesidad de este tipo de planes en las compañías. Y el DRP involucra muchísimos factores que deben los más importantes. Yo les voy a hablar de prácticamente todo lo que involucra el DRP, pero la idea es que nosotros nos enfoquemos mucho en las copias de seguridad. Les voy a contar qué es un DRP. Un DRP es un plan de recuperación de desastres, es un plan muy organizado y muy bien gestionado que debe cubrir todos los activos críticos de la compañía para garantizar la continuidad de su negocio en caso de que un incidente de seguridad se materialice. El objetivo es que el negocio, su compañía pueda comenzar de nuevo sus operaciones a la mayor brevedad posible, minimizando los impactos negativos. La norma ISO 27001 busca garantizar que su información esté, primero, disponible, como dice ahí en el gráfico 24/7. Quiere decir que usted pueda usar su información cuando la necesite. Segundo, busca garantizar la confidencialidad, es decir, que solamente las personas que tengan derecho de acceso a su información
puedan hacerlo. Y número 3, busca garantizar la integridad de su información, es decir, que su información esté completa y no esté corrupta. Muchas veces nosotros hacemos una copia de seguridad, nos confiamos en una copia y resulta que tuvimos un problema o un incidente de seguridad y cuando vamos a utilizar la copia resulta que está corrupta. Entonces, ISO busca también garantizar que esa información sí esté íntegra. La norma también busca garantizar la seguridad de los sistemas que la procesan, es decir, que no solamente estamos buscando proteger la información, sino también los activos involucrados en la gestión de dicha información. Y activos. Yo les voy a hablar mucho de activos porque la norma ISO nos habla de activos, pero les voy a contar qué es esto. Llamamos activos a los recursos que utiliza un sistema de gestión de seguridad de la información para puede ser, aquí yo les tengo los tipos de activos. Un activo, por ejemplo, puede ser un disco duro, puede ser un equipo de cómputo, podemos tener documentos impresos. Por eso es que uno cuando hace auditorías de ISO 27001, en muchas ocasiones, pues depende también del auditor, busca en la basura, obviamente en la basura de papeles, busca información de pronto que las personas hayan votado por descuido, o sea, de la compañía, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos arrojando a la basura. Entonces, como les decía, los documentos impresos, puede ser una impresora, una persona también es un activo, el mensajero que maneja información de la compañía es un activo para nosotros y por lo tanto tenemos que analizar los riesgos relacionados con ese ser humano que está llevando información nuestra para todas partes, un switch, por ejemplo, bueno, y entre otros. En resumen, el DRP o Plan de Recuperación de Desastres incluye tanto hardware como software, como datos y también personas. Toda vez que ocurre un incidente de seguridad que interrumpe la continuidad del servicio, prácticamente lo primero que se nos viene a la mente son las copias de seguridad. Tener una copia no es lo único que debemos garantizar para que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible. La política de copias de seguridad es un apartado fundamental del plan de recuperación de desastres, pero primero les voy a explicar cómo deben de crear ese plan o el DRP. El DRP, como todo buen proyecto, debe gestionarse a través de un plan el cual debe constar como mínimo, o sea, según gerencia de proyectos hay varias como ramas que deben de involucrarse dentro de un proyecto, pero como mínimo para el DRP debemos de tener en cuenta estas: alcance, tiempo, o sea, lo medimos con cronogramas de ejecución, costos, necesitamos un presupuesto, riesgos, los riesgos se miden a través de matrices, ya les voy a profundizar un poquito más en el tema. Interesados, involucramos matrices de comunicación y temas de calidad a través de procedimientos, acciones y siempre a nosotros estemos desempeñando. Esta es Úrsula Corbero, una actriz que alcanzó fama mundial gracias a la serie La Casa de Película Papel. Por eso fue invitada a participar. Entonces voy a hablarles acerca del primer punto que debemos de tener en cuenta, que es el alcance. Dentro del alcance debemos ser muy específicos, tanto en lo que sí como en lo que no incluye el plan del proyecto. El DRP debe dedicar tiempo, el equipo del DRP debe dedicar tiempo para hacer todo tipo de análisis de una manera muy minuciosa, que les permita aterrizar el plan, que les permita identificar los riesgos, aclarar muy bien el alcance, y esto finalmente lo que hace es evitar desviaciones, insatisfacción y pérdidas de tiempo. El director de proyecto, sea certificado o no, ustedes mismos pues podrían seleccionar su director de proyecto. Obviamente tiene que tener una formación al respecto. Esta persona debe preguntarse cuáles son los servicios o activos críticos que quiere recuperar de manera inmediata. Obviamente cuando hay un incidente, pues nosotros no
pues no necesitamos recuperar todo. Hay que identificar primero, como les dije ahorita, cuáles son los activos y con base en esos activos críticos que me están afectando a mí la continuidad del negocio, empezar a hacer un análisis exhaustivo de riesgos. Como les decía ahorita, por ejemplo, si para mí, es un ejemplo cualquiera, si para mí el mensajero es un activo crítico según el alcance de mi negocio, pues yo tengo que entrar a analizar, bueno, mi mensajero es que están dando, si están dando en moto, tengo que analizar qué riesgos está corriendo el mensajero, pues porque está manejando información mía, qué tratamiento le estoy dando a ese riesgo, que si anda en un carro o de pronto una caída y que pierda la memoria, qué información tiene el mensajero, qué información llevaba el mensajero en la maleta o qué información se lleva diariamente el mensajero en la maleta. Aquí les estoy dando el ejemplo de un ser humano, pero como les digo, los activos son todos, o sea, hablemos de switches, hablamos de discos duros, hablamos de servidores, cantidad de activos que se pueden identificar. Entonces, Muchas gracias, señorita. Fíjense, aquí, y esto lo pueden seguir viendo ustedes porque tienen para, creo, 15 minutos más, habla de que tenemos que tener un DRP. Sí, pero este DRP debe tener un alcance, como lo mencioné, y ese alcance debe dar un plan para llegar a él. Y por acá está, sí, por acá estoy. Para terminar, debe tener ese alcance, y es importantísimo. Nuestra organización no debe caer, como lo mencioné en la primera sesión. Y eso debe estar inscrito en sus auditorías, cuando ustedes lo lean. ¿Cómo hace usted su DRP? ¿Cómo usted recupera nuevamente la operatividad de su organización? Debe estar en blanco y negro. Aquí le dejo algunas bibliografías de fuente de datos, que es un control de acceso. Y muchas gracias. Bien, ingeniero, excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias, nos estaríamos viendo en la próxima clase el día 19 de mayo. Muchas gracias, ingeniero, que tenga buenas noches. Muchas gracias, que le demos bien a todos. Que vayan con Dios. Bien. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido en breve a través del grupo de WhatsApp. Esta clase, como ya saben, está siendo grabada y va a ser compartida de igual manera el día de mañana para que puedan repasarlo. Es de acceso totalmente libre y gratuito para que puedan verlo desde ya, desde el módulo 1. Además, también mencionarles que aún sigue vigente el valor promocional para su certificación, el cual es de 89,90. Si desean acceder a ella, nos pueden comunicar directamente por WhatsApp para poder brindarles los medios de inversión y posteriormente enviarles su acceso con su usuario y su contraseña. Dicho esto, nos vemos en la próxima clase. Que tengan buenas noches y un excelente fin de semana.